descubrimiento de economía de comunión, tengo que resumir todo en 5 minutos, fue algo extraordinario. Yo ya era un empresario antes de conocer la economía de comunión y para mí el mundo de los negocios y la espiritualidad y la presencia de Dios en mi vida no, no podían caminar juntos. Pero cuando Kiara llegó y nos mostró que la economía de comunión podía ser un gran instrumento para transformar. Para os tradutores poderem te ouvir, se você puder também você selecionar a língua e colocá-la no português, e eles conseguem fazer a tradução direitinho para os outros seguirem. Como eu faço Escutar. agora aqui? Como eu faço Tá no agora celular? aqui? Interrupción técnica para que él pueda elegir el canal en portugués para hablar. Tem três pontinhos aí embaixo e aí Que hay 3 puntos abajo y ahí tiene que poner traducción. Tem bate-papo, webinar, planos de fundo e filtros, interpretação de idiomas. Interpretação, isso. Aí você escolhe português. Pronto, está selecionado. Pronto. Ok, Ok, agora. elegido el portugués. Se você puder recuperar um pouquinho, assim os tradutores acompanham também. Obrigado. Não, eu estava dizendo Estaba diciendo é uma alegria muito grande que para mí es una alegría muy grande estar con ustedes tão fortemente en esta realidad de Sofía que llevo realmente en mi corazón com a economia de comunhão y también de Sofía junto con Economía de Comunión. a economia de comunhão para mim También estaba diciendo que para mí la economía de comunión fue un descubrimiento extraordinario en mi vida. Yo ya era un empresario y a veces tenía una impresión muy fuerte que el mundo de los negocios y Dios no podían caminar juntos. Eran como dos mundos paralelos, muy difícil. Porque para un empresario era muy difícil seguir las normas éticas y morales en el mundo de los negocios. Y por lo tanto, cuando conocí Economía de Comunión, también me sentí como muy fuerte. Encontré mi vocación, incluso es mi vocación, porque así puedo colaborar en la transformación de un mundo. Es decir, Economía de Comunión me mostró que se puede transformar la cultura, que se puede construir un mundo de otra forma. Es como una flor mucho más grande que las demás flores. Es como un jardín donde hay flores, pero esta es la más grande. Y no porque yo soy Armando, no por mi nombre, sino porque es la economía de comunión que tiene esta fuerza en sí misma. Es esta vocación que realmente nos puede ayudar a transformar la sociedad. También obviamente también el mundo sigue su camino y lo quieren hacer de otra forma, pero de que la economía de comunión surgió, puedo mirar para atrás y ver cuánto nuestras actividades, también con mis trabajadores o colaboradores, nos inspiran y pueden incluso inspirar a miles de personas. Y nosotros no lo hacemos con el objetivo de inspirar a otros, sino que intentamos hacerlo bien en el día a día. Pero esos valores se transmiten. Las personas a nuestro alrededor, de los ámbitos más variados, desde la política hasta también la investigación, como también trabajadores muy simples, empresarios, en todos los sectores encuentran como fuente de inspiración en la economía de comunión. Y todos estos años de camino nos pueden mostrar que sí es posible cambiar la historia o esta nueva cultura. Y en este periodo yo también me he dado cuenta que existe una vocación para ser emprendedor. Yo tengo amigos médicos, abogados con muchos años ya, con muchos sacerdotes. Yo tengo 64 y los veo trabajando de una forma increíble. Y me atrae mucho preguntar, ¿qué te lleva a trabajar con esta edad
en este periodo de tu vida, cuando usted ya lo ha hecho casi todo, y todos me dicen, porque yo tengo una vocación. Entonces, un empresario tiene esta vocación, y esta vocación puede ser conducida para construir un mundo mejor, o también te puede llevar a nivel de crear un mundo de tentaciones o de consumo. Nosotros, con la economía de comunión, comprendemos algo que realmente es extraordinario, que nosotros podemos ser fieles a nuestra vocación de empresarios y a través de ella nosotros nos realizamos, pero mucho más todavía, nosotros podemos ser faros de luz para nuestro mundo para el mundo que está a nuestro alrededor. No sé si ya se pasaron mis 5 minutos. Yo quería decir que en este periodo les deseo algo muy especial. Yo creo que la pandemia para un emprendedor es como para un casamiento cuando se pasa por la peor crisis de un matrimonio. Y si a partir de ahí uno la pasa, llega el oasis y entonces o nosotros retomamos con mucha fuerza o todo se acaba. Creo que los empresarios de economía y comunión en este periodo de pandemia que quieren vivir los valores de economía y comunión, que es una experiencia muy fuerte, es realmente, uno dice, llego quizá o adhiero a la economía y comunión en la peor fase de la historia, en la peor época. Yo lo puedo decir aquí abiertamente. Sí, si yo hago bien mi parte de orden natural, de eso que fue, si todo lo que ha sido prometido proféticamente por la economía y comunión sucederá. Yo tenía una de mis empresas que estaba con muy serias dificultades, una crisis muy grande, y con este periodo la tendencia era a reducir los empleados y yo en cambio aposté por crear cosas nuevas. Y en este periodo de pandemia nosotros crecimos. Y es verdad que yo me muevo en el área de la salud y aquí se pueden hacer muchas cosas económicamente hablando. Pero la inspiración y coraje de correr grandes riesgos para poder importar medicamentos de otros países y aprovechando una pequeña brecha de la economía brasileña que podía traer algunas cosas de otros países para aliviar a los pacientes entubados. Y yo pude traer desde Portugal medicamentos para aliviar a esta gente. Y esto, sinceramente, a esta altura de mi vida, la economía de comunión nos da una fuerza que nos hace vivir de este modo para buscar solamente dinero y beneficios o crecimiento económico de la empresa, sino eso es un área decisiva, sin duda, pero lo que me motiva o nos motiva es hacer de esta persona jurídica llamada empresa, un instrumento para construir un mundo mejor y dar una contribución a la sociedad. Así podría decir otras cosas. Mi actividad de producción es en este tema de las dietas que se utilizan cuando la sonda, para pacientes con sonda, y ya tenemos un suceso hace mucho tiempo, una empresa muy profesional. Y yo trabajo también en nuestra otra empresa que es más pequeña, que hace la distribución de productos médicos hospitalarios. Pido disculpas porque me alargué un poco al tiempo previsto. En este momento le doy la continuidad al programa. Muchas gracias, Armando, por esta introducción.
Tainá gostaria somente de controlar que para as traduções aquilo que eu falo funciona bem. Y ahora quiero controlar si la traducción funciona bien. Isso. Usted está dentro del canal portugués. Pode continuar, se alguma coisa não funcionar, eu te aviso. Debería funcionar. Si algo no funciona, Perfeito. Vocês muy veem a bien. tela? Vemos sim, vemos sim. Están viendo en la pantalla, están por hacer una proyección de Faço parte un do time. PowerPoint. Desculpa só perguntar, você Soy- está vendo a apresentação ou uma outra tela? Ele tá vendo o PowerPoint, mas não no modo apresentação. No modo apresentação, é isso? Não, não. Estamos vendo ele aberto ainda. Perfeito, agora vai dar certo. Pronto, agora foi. Lembra, Diego, de sempre que puder falar devagar para os Le recuerdo a Diego de poder hablar despacio por los traductores. Aberto, não na apresentação. Talvez tenha que deixar lá. Tá. Sim, assim. Tá, Obrigado. então eu sou o Diego e faço Yo parte soy Diego y formo parte colaborador de- da Unitur. de la actividad Unitur. Verifica aqui um detalhe. Desculpa. Quiero verificar aquí un detalle. Eu sou o Diego e faço parte do time de funcionários da Unitur Agência de Viagens. A minha função Soy empleado de é Unitur coordenar os trabalhos de comunicação e marketing. y esta empresa me ocupo de coordinar la comunicación y marketing. Es una empresa de turismo y hace poco terminé un máster en marketing estratégico. Y también trabajé en otras agencias de viaje de Brasil, algunas conocidas internacionalmente. Desde ya quiero agradecer por haberme invitado a representar a la empresa en esta charla. Y desde luego que aquí estamos todos representados y ya verán las experiencias que hacemos que me han conmovido. Agradezco a Benedetto Gui por haberme invitado y saludo también a los demás profesores de la Universidad Sofía y a todos los interesados que están siguiendo este webinar. Actualmente estoy en Porto Alegre, donde está la sede de Unitur, bien como pueden ver al sur de Brasil, casi en los límites con Uruguay y Argentina. Entonces, cuando llegamos, aquí estamos a 8 horas de auto, de coche de Uruguay y unas 9 de Argentina. Digo, para que más o menos se puedan localizar, ubicar. También viví 1 año y medio en Israel. Ahí trabajé en empresas de turismo. Era una tierra totalmente diferente que no conocía. Y ahí surgieron posibilidades de trabajo y justamente en una empresa de trabajo, una empresa de turismo necesitaba a alguien que hablase portugués y que tuviese experiencia en el área. Allí fue contratado para coordinar las operaciones de idioma latino, bueno, de español, Portugal. Y también empecé a entrar en contacto con empresas de Brasil, Portugal, España y América Latina. Y así se creó una red muy potente. Y ahora les cuento brevemente la historia de Unitur, con una pequeña premisa. Yo, la verdad que me sentí un poquito avergonzado cuando empecé a investigar en la historia de Unitur, porque como pueden imaginar, la actividad turística, una de las más grandes fuentes de ingreso en algunos países. Y nosotros en este momento estamos en un momento de crisis muy grande y no es fácil encontrar empresas que también tienen los valores de fraternidad desde su inicio. Por eso quiero compartir esta historia con mucho respeto y admiración, porque se busca crear un ambiente de trabajo de mucho compromiso.
y también con todas las áreas que afecta este negocio. La historia de Unitor comenzó en 1995, cuando un grupo de miembros de los movimientos de los focolares, del cual yo también hago parte, fueron contactados por una multinacional de Holanda y recibieron la oferta para adquirir la estructura de esta empresa en Brasil. Los empleados se fueron expandiendo y llegaron a tener un gran número de colaboradores y empleados. La empresa holandesa se especializaba en pasajes aéreos y sobre todo en misioneros y eclesiales, también en África. Aquí en Brasil estaba también como enfocada en un público católico, sacerdotes, congregaciones, y poco a poco empezaron a surgir las peregrinaciones a Tierra Santa, Italia, Portugal. Después también otros países de Europa como Francia, España y Grecia, entre otros. Y en los últimos años, incluso grupos de viaje con interés cultural, por ejemplo, Canadá, Sudeste Asiático, Rusia y otros. Aquí pueden ver en la lista algunos de los países con los que trabajamos: Tierra Santa, Santuario Aparecida, Europa, Turquía, Grecia, también en México, Italia y Balcanes. Bueno, está leyendo. Y los principales destinos donde también de perfil cultural: Perú, Machu Picchu, las Islas Marenses, en la región del Nordeste, Holanda, Bélgica, Alemania, Rusia, Marruecos, Andalucía, Dubái y Egipto. Y aquí pueden ver algunas fotos de los grupos, no solo destinos de Brasil, ¿no?, parecidos, sino también Canadá, Argentina, Finlandia. Y por lo tanto nuestro trabajo fue cada vez más creciendo y se fue especializando en viajes en grupos. O sea, que ofrecía todo el servicio, el paquete, ¿no? Los pasajes, el alojamiento, las guías. En Brasil, el trabajo más destacado eran las visitas al santuario de Aparecida y también al sur de Brasil. Actualmente, la base de datos de Unitur cuenta con más de 20.000 contactos de distintas partes de Brasil. Y siempre se han intentado mantener los valores indicados por Chiara Lubich para las empresas de economía de comunión. Unitor se posicionó como una de las principales y mayores agencias de viaje especializadas en turismo religioso en Brasil, con presencia desde el norte hasta el sur del país. Y llegamos hasta el día de hoy, cuando prácticamente en el 2019 se movilizaron 100 grupos de viaje, con todo lo que supone eso de pasajeros, no solo de estos 100 grupos, sino también otros que compraban billetes de avión. Llegamos a un promedio de 3.000 pasajeros por grupo, que eran una media de 30 pasajeros por cada grupo. También comenzamos a desarrollar los grupos de turismo pedagógicos. También el resultado de todo un trabajo anterior de contactos. Estos grupos de turismo pedagógicos iban a contactar a escuelas y universidades para hacer profundizaciones más técnicas y especializadas en cada lugar.
Y llegamos al 2020, un año muy esperado. Teníamos 25 años de empresa, teníamos una historia con muchos sucesos. Nuestro planteamiento era aumentar los grupos de viajes y retomar un proyecto de la región del norte para darle más ayudas a los clientes que vengan desde allí. Toda una agenda marcada con todos los tour operadores para hacer los viajes y sobre todo para conmemorar los 25 años de la empresa, para celebrarlos. Y llegamos a enero del 2020. Las primeras noticias de la difusión del virus parecían todavía algo muy lejano para nosotros en Brasil. Pero después que llegó a otros países de Europa como Italia, se comenzaron a cerrar las fronteras aéreas y terrestres. Vuelos cancelados, lockdowns, se cancelaron paquetes de viaje. Nuestros teléfonos comenzaron a sonar con insistencia. También correos electrónicos, mail con solicitación de reembolsos. Comenzaron también las llamadas, las conversaciones y todo el ambiente que había de alegría, de conversación, se transformó rápidamente por un ambiente de necesidades. ¿Cuánto tiempo duraría la pandemia? ¿Algunas semanas? Teníamos delante un escenario incierto, pero la empresa decidió no reducir el personal y mantener a todos. Y poco a poco, también también se empezó con trabajo presencial, pero después poco a poco con home office, trabajo desde casa. Y así todo, aunque las oficinas no se utilizaban, se mantuvo el sueldo de la trabajadora, de la persona que hacía la limpieza. También poco a poco se fueron reduciendo, tuvieron que tomar medidas de reducir las horas de trabajo y los sueldos, porque realmente en el turismo la pandemia afectó mucho. Y poco a poco todo el equipo quería estar de forma, todo el equipo de trabajo estaba disponible para trabajar en cualquier hora. Algunos empleados incluso tomaron alguna iniciativa como ofrecer un servicio específico de toda la documentación de viaje para un cliente con una torta hecha por él mismo. Y ese gesto, como ustedes pueden ver, le encantó a la pasajera y también resultó en otras ventas. Después, en agosto del año pasado, 2020, la pandemia ya comenzaba con muchos casos en Brasil y por lo tanto hubo que tomar medidas para reducir el personal. Pero sabíamos que detrás de cada empleado hay una vida, una familia, y queríamos hacerlo con total respeto por la situación de cada uno. Algunos de ellos continuaron incluso hablando bien de la empresa y también ofreciendo nuestros servicios, a pesar de haber tenido que ser desocupados. Y en octubre comenzamos nuestros trabajos presenciales de nuevo. También llevando grupos al santuario de Aparecida en San Pablo. En 2020 pasamos de 100 grupos a 8 grupos en el 2020, nada más. La facturación de la empresa no llegó ni a 20.000 reales, ni siquiera 3.500 euros. Apenas, para que nos demos una idea, los empleados, o sea, el costo de empleados era 25.000 euros al mes antes de tener que hacer los despidos.
y las últimas facturaciones mensuales no eran ni 3.000. Por lo tanto, el déficit del 2020 ha sido muy grande. Otra actividad que hicimos es que desde hace unos años se colabora con un barrio pobre, con actividades culinarias, deportivas, actividades. Y cuando comenzaba el frío en el sur, Unitur lanzó una campaña para juntar mantas o frazadas. De cada 4 que fuesen donados por los amigos o conocidos de Unitur, la quinta frazada sería aportada por Unitur. Y el resultado fue inmediato y Unitur tuvo que comprar 85 frazadas. Y también se pudieron hacer algunas reparaciones en la estructura de la escuela. Para mí, esta experiencia, quisiera subrayar 2 puntos. Esta experiencia fue muy bonita, muy linda, porque también incorporó una colaboración de nuestros clientes, porque pusieron también, se movilizaron con mucha generosidad para comprar estas frazadas. Y esta iniciativa nació de los mismos colaboradores, no tanto de un grupo que toma decisiones de la empresa, sino de los mismos colaboradores que deseaban que la empresa pudiese hacer algo social, también en los tiempos de pandemia. Como también pueden ustedes imaginar, las frazadas que también Unitur tuvo que comprar era un desafío económico, pero así todo valió la pena, por toda la cadena de colaboración que provocó. Y también eso nos demuestra cómo el público de Unitur reconoce esta empresa y sabían que Unitur tenía un compromiso social grande. Y esto también nos motiva a continuar firmemente con este servicio, para ser honestos y responsables en los servicios que ofrecemos. Por ejemplo, otra experiencia que nosotros habíamos contratado un profesor de educación física para dar unas clases de gimnasia en las oficinas. Pero justamente la gimnasia laboral se tuvo que reducir por la crisis y el instructor inmediatamente, cuando se le comunicó que no podían seguir con sus servicios, dijo que quería seguir ofreciendo los servicios sin pagar, sin cobrar. También nos sucedió lo mismo con la persona que se encargaba de la marketing y se ofreció de seguir con los servicios sin cobrar los siguientes meses. También diseñadores, otros empleados que han tenido un desafío muy grande de frente al desafío que tenían las agencias de viajes por la gran crisis que la pandemia produjo. Y entre todos intentamos buscar soluciones. Para nosotros es importante mantener la cultura basada en la comunión y la confianza entre todos. Por lo tanto, así los desafíos también son compartidos. Y de esta forma llegar a nuevas perspectivas de un nuevo actuar económico. Aquí también comentaba algunas cosas sobre el escenario político económico, pero nuestras perspectivas, nuevos mercados, nuevos productos, nuevos nichos de mercado. Nos damos cuenta que tenemos que reinventarnos, por ejemplo, con el turismo pedagógico y corporativo. Aquí están los contactos de unitur.com.br, Brasil, de viajes, los puntos de contacto que pueden ver en la pantalla.
para mantener siempre las redes sociales, que para nosotros es una forma de mantener el contacto con los clientes. Agradezco de nuevo esta oportunidad que me han dado y quedo disponible para lo que necesiten. Muchas gracias por la presentación, Diego, muy viva y que da también esperanza. Entonces, usted ha hablado de los desafíos políticos y también económicos. En este periodo tan especial de la pandemia, Vem ainda mais à tona. Então, não sei como que vocês ¿cómo, antes e como fazem agora durante a co- pandemia com relação cómo hacían aos antes y cómo salários, hacen ahora con la relación a los salarios, por ejemplo, los sueldos? que funcionou e funciona hoje? ¿Cómo funcionó y cómo funciona actualmente? Gracias por la pregunta, Taina. Es un ambiente de trabajo favorable. Las relaciones interpersonales, como comentaba antes, entre todos existe una colaboración y que cada contacto también con clientes, con los proveedores, tiene esa base de respeto, la dignidad del otro, de la honestidad y también con este deseo de promover una reducción. Y todo eso cómo se concreta. Unitur intentó mantener el pago de los sueldos dignos, de un sueldo digno. Incluso por encima de lo que era el pago. Ahora está hablando en los tiempos, digamos, antes de la pandemia, se pagaba un sueldo más que digno, incluso se repartían las ganancias y eso marcó una diferencia con otras agencias de turismo. Porque yo, como dije, había trabajado en otras, incluso agencias internacionales, y ahí se percibía mucha competición entre los empleados, sobre todo por las ventas, para poder alcanzar las metas y tener un salario, un suplemento en el salario. En cambio, Unitur evitó ese tipo de propuestas para que todos se sientan bien y corresponsables por todo el trabajo. También esa oferta de un trabajo más elevado era para todos. Eran políticas que adoptaba la empresa. También la decisión de una cobertura sanitaria. Y Unitur ofrecía una cobertura sanitaria superior a todas las del escenario. Tenían entonces un salario mejor, una cobertura a nivel nacional, y Unitur tenía la decisión que todos sus empleados pudiesen tener una buena cobertura sanitaria, aunque eran directores o si hacían un servicio más simple. Y también toda esa política de empresa hubo que reverla porque se contaba con menos recursos por la pandemia. Pero así todos intentaban mantener el ofrecer coberturas dignas. Otra experiencia, una experiencia interesante, que de hace 3 años nosotros comenzamos un expediente que nosotros comenzamos como una conexión con la gente y ahí hacemos una vez a la semana, hacemos todos los empleados una reunión sobre una breve reflexión con un texto de economía y comunión o de algo, y comenzamos ese momento de diálogo, de intercambio de ideas, y suele ser un momento con mucha participación.
Y después dentro de la empresa hay 5 personas que son las responsables de los distintos sectores, que también toman algunas decisiones más reservadas o internas. Pero digamos que una vez a la semana tenemos ese momento de diálogo abierto y de intercambio. Y eso, el resultado que tenemos es un bajo turnover, es decir, hay muy poca rotación de empleos, que algunos llevan muchos años trabajando con esta empresa. Es decir, no tiene una rotación de empleados tan grande como otras en el mismo sector, porque la gente quiere quedarse. Y algunos comenzaron hace 20, 25 años, incluso con la empresa anterior, la empresa holandesa, con las motocicletas y envíos, y ahora tienen cargos de responsabilidad. Pero todo eso porque hay una cultura detrás, ¿no? Y les pregunto, y como ustedes pueden imaginar, no es fácil vivir todo esto. Es una conquista diaria, con objetivos, con metas, con riesgos, con desaciertos, con aciertos. Pero la gente de Unitur también piensa que la mayor riqueza que uno puede tener es esa cultura, esa base, que incluso en estos momentos tan desafiantes, es un secreto, una clave también para encontrar fuerza, coraje y para continuar. Muito obrigado, Diego. Muchas gracias, Diego. Y para contextualizar contextualizar o contexto universitário exatamente do Instituto Universitário este Sofia, tema, como estamos dentro de un contexto universitario en el Instituto Sofía, do curso de también economia. tenemos algunos Nós abrimos estudiantes que están participando que son del curso de economía. abrimos para as Y por perguntas lo tanto dos ahora estudantes, abrimos e también outros que queiram el diálogo para que puedan hacer preguntas vocês podem escrever no chat. a los Talvez estudiantes, possa já começar. incluso si alguno quiere escribir en el chat Pergunta, o si alguien tiene una pregunta lo puede hacer. Obrigado. Olá, bem-vindo a todos. Hola, Queria agradecer a apresentação do quería agradecer la Diego. presentación a Diego Primeira visita a Lupiano me apresentou, me levou ao Instituto y Sofia, también onde eu estudo. que, A bueno, yo estoy en el pergunta Instituto Sofía en Lopiano, en Italia. Mi como pregunta es, funciona, né? É muito centrado ¿cómo na funciona gestão, a gestão do lucro, né? la E se gestión del puder logro combinar aí com vocês en la essa economía de repartição comunión? para... Licença, Oi. desculpa te interromper. Para que nossos tradutores possam te escutar, Para- você pode selecionar aí no Zoom embaixo a língua e colocar no português, assim eles conseguem te escutar. Interrumpido para pedirle Vou então direto para que seleccione el idioma Vou direto para a portugués. pergunta depois de já ter agradecido ao Diego. Diego, minha pergunta é como funciona Mi na pregunta es, Unitur ¿cómo a funciona gestão do lucro, né? A repartição do lucro, que é en Unitur la gestión del comunhão lucro, em de las vista, ganancias? né, das situações ¿Cómo, de cómo se vulnerabilidade da realiza empresa, em vista da también capacitação de por el entorno a pessoas, veces né, de formação de pobreza mentes novas, o la até formación para as también empresas, de em personas, existe de mentes alguma nuevas, boa prática, o una reinversión, né, si algum existe alguna processo práctica, específico que algún vocês pudessem criterio compartilhar com concreto. a gente. E teria uma segunda, mas eu acredito que você já acabou Y una segunda respondendo. también, pero que usted creo que ya Se a empresa respondió, de economia de comunhão, assim, tem si la empresa de economía de forte comunión valor, sobretudo a partir das lideranças, sienten dos fundadores, dos gestores, fuerte da solidariedade, né? la valor de la Então, eu solidaridad. gostaria que é dentro do tema da minha pesquisa, Y Diego, también de como isso en é mi transmitido, né? Através dos investigación que estoy colaboradores, haciendo e você acá, já nos falou aí de uma es prática decir, também cómo se transmite apresentada ese valor na Companhia de la de Unitur. solidaridad. Mas se tiver algo a Pero mais bueno, el ejemplo que ya ha dado informação sobre las envolvendo o frazadas y valor esta da escuela solidariedade, ya también, pero para si tiene todos. algo más que decir sobre eso. Obrigado, Eric, pela pergunta. Muchas gracias, Eric. A Neide também aos filhos. Então, olha só, essa divisão dos lucros, né? Eu Esa comentava división que o la repartición de las de várias ganancias formas, né? Como eu já se, falei, se realiza de primeiro, né? distintas formas. Essa prática ou essa política, essa Esa decisão práctica, esa política, digamos, fazer pagamento de de, salário mais digno de realizar já toca un, né, de nesse pagar un aspecto salario más para que alto todos tenham de lo todos os normal, colaboradores, todos más digno, más aqueles alto, envolvidos,
ya es una forma de repartir ganancias para que todos tengan este salario superior a lo que el mercado está ofreciendo. También, como dije, en el plano de la salud, también es una forma de repartir los beneficios. Como también pude comentar en los años anteriores, en el 2020 no fue posible, pero se pagaba un salario extra, un salario 14, cuando se superaban, digamos, los beneficios que se habían fijado. O sea, se paga un salario extra. Y el tema de la solidaridad, como también lo presentamos desde hace ya tiempo que se lleva adelante este proyecto con esta escuela con problema social, y también hay empresas que, por ejemplo, con el tema de los tiempos de pandemia, han intentado a veces hacer ver que tienen esta vertiente solidaria, pero UNITUR ya hace muchos años que lo viene haciendo y ya existía, por lo tanto, una colaboración sólida. Além disso, né, quanto ao lucro em si, é Y en toda cuanto al beneficio en sí, a cultura que isso provoca dessa colaboração, né? lo importante es la cultura que esto provoca, que esta colaboración provoca. Los clientes perciben esa confianza, pero también perciben que hay una relación que no es solamente comercial, por todas las acciones solidarias, por las relaciones y por el interés también desinteresado que muchas veces se da por la persona. Entonces, bueno, esta sería un poco mi respuesta. Yo veo esos elementos. Eso me parece que es un poco como se reparten los beneficios de la empresa. Agradezco mucho, gracias por la respuesta. Obrigado, Diego. Obrigado, Eric, também. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Eric, por la pregunta. Que vem dos chats aí do YouTube, aqui talvez do Zoom também. Están llegando otras preguntas en el chat de Jessica. Bem-vinda. Jessica, hola. Boa tarde, boa noite, né? Porque dependendo do fuso horário. Buenos días o buenas noches, depende del Diego, fuso horario. tiveram duas perguntas para você aqui no Diego, dos chat preguntas do para ti. YouTube, e aí eu vou passar depois para uma aqui do chat do Zoom também. ¿Qué quería A hacer? primeira pergunta foi da Maria La primera Leonide. Ela de gostaria de saber María. se vocês tiveram alguma experiência com pedidos de reembolso, né, durante a pandemia. E depois, Si durante la ela pandemia também tuvieron perguntou experiencia de se houve reembolso interesse da Unitur fazer parcerias com algum instituto de ensino superior no Ceará. y si también Primeiro essas duas UNITUR perguntas. Vamos por partes. tenía también algo con un instituto superior, si se va a hacer o no. En relación a los reembolsos, gracias por la pregunta. En relación a los reembolsos, nuestro trabajo es siempre de intermediario entre el cliente y las agencias, las compañías, las agencias, los hoteles. Por lo tanto, cada servicio tiene una política completamente distinta. Por ejemplo, algunos tuvieron un reembolso más rápido, más inmediato. Otros tomaron una medida provisoria que el gobierno de Brasil posibilitó para un reembolso después de varios meses. Por lo tanto, fue un trabajo delicado que había que dedicarse casi a veces a estudiar cada caso de cada pasajero. Es un trabajo que nos llevó mucho tiempo, porque muchas veces, como ustedes pueden imaginar,
estar en contacto con una compañía aérea para hacer un reembolso. No siempre es simple, los vuelos están cerrados, llega todo hasta última hora y era conmovente ver también colegas, colaboradores trabajando de noche, de madrugada o fines de semana de una forma también muy generosa, libre, pero muy generosa para poder responder a la necesidad de los clientes. Con nosotros estamos abiertos a esta colaboración con el Instituto Sofía para poder concretar esta colaboración. Algunos ya han pasado por acá estudiantes con interés en la economía de comunión, conociendo nuestra historia, y han pasado algún periodo, pero intentaremos estudiar mejor esa colaboración, concretarla. Legal. Tenho outra pergunta aqui, Diego, da Tengo Clara, otra mais uma pregunta, vez. Diego. Se existe se vocês já desejam, se já pensaram em fazer alguns percursos mais rurais, com a natureza, Si han pensado en hacer relacionais com as pessoas, algo mais local, assim. Se vocês já pensaram algo em algum projeto desse tipo, se já existe, de hacer algún proyecto más feito local, sobre isso. con algún proyecto de pasantía. Por parte de la pandemia, la gente percibe que los puntos, de mayor contacto con la naturaleza. Y de hecho, actualmente hay un flujo social que va hacia lo rural, hacia la naturaleza, también por el virus, ir a los campos, a las playas, que se buscan más. Hablando específicamente nosotros, en Río Grande do Sur, tenemos una colaboración con operadores turísticos que hacen visitas a propiedades agrícolas, vinícolas también, a viñedos, y que promueven ese contacto más directo con la producción local. Tenemos algunas ofertas en esa perspectiva. Digamos que tenemos que una clientela que tiene un perfil bastante definido. Yo había dicho que teníamos una base de datos de más de 20.000 clientes construida en estos 25 años de empresa, y algunos no tienen un destino hacia un interés muy grande en destinos religiosos. Otros sí. Sí, pero tenemos que encontrar alternativas del mercado. Por lo tanto, hay toda una clientela que tiene intereses particulares. Y por lo tanto, nosotros sabemos un poco cuál es nuestra base de datos y nuestros clientes, qué intereses tienen. Y es verdad que tenemos que crear nuevas cosas, pero tenemos que ir poco a poco para poder ofrecer unos productos, porque sabemos que el corazón o digamos que nuestra parte fuerte o nuestro hueso duro, por decirlo así, son los grupos y peregrinajes, y que es un nicho de mercado, porque es gente muy específica y muy fiel. Y otras agentes de turismo no consiguieron entrar en este nicho de mercado ni encontrar el suyo propio, ¿no? Por lo tanto, también nosotros tenemos que considerar nuestro propio nicho, nuestro propio mercado y lo específico de todos los clientes que confían también en esta empresa. Legal. Obrigada, Diego, pela explicação. Muchas gracias, Diego, por la respuesta. Já temos aqui no chat do Zoom pedido de
Aquí tenemos un pedido de contacto de Unitur ya en el chat. Ya os pondré en contacto entonces. Que hay alguien interesado ya en los servicios de Unitur. Legal. Eu, ao invés, tenho uma pergunta para o Armando. Gostaria de fazer uma pergunta para o Y Armando. tengo una pregunta para Armando también. A gente sabe que eu trabalho com logística, né? Então eu sei que trabalhar com La gente sabe que usted trabaja con logística às vezes a gente enfrenta algumas situações y la gente enfrenta algunas que situaciones colocam a gente, que colocam o nosso caráter à prova, né? Questão de suborno, questão de conseguir que um nos retorno pone de un poco a base, prueba. as Por coisas, ejemplo, el né? tema de É los um pouco sobornos, para mim esse quesito. Eu queria que es un perguntar se poco ele tem alguma experiência ao longo desafiante. desses 30 anos de EDC, se ele tem alguma experiência nesse sentido. Entonces, ahora que Economía y Comunión cumple 30 años, si nos puede contar alguna experiencia en ese sentido, el tema de la corrupción. Vimos aqui que acho que Armando talvez teve algum problema com a conexão. Ele Pasa que Armando tenía problemas con la conexión queria aproveitar para acolher e y receber uma parece outra que ha convidada salido. especial, que é Maria Helena. Pero É aprovecho uma que está también María Elena, una organizadora grandes motivadoras, né, aqui da economia de comunhão aqui no y Brasil. un gran motor de Economía y Comunión en Brasil. Si nos puede Experiência da economia de comunhão no responder Brasil, também agora com esse tempo da economia de Francisco, o que é que se tem feito? algo también Bem-vinda, Maria Helena. de la economía de comunión en Brasil y concretamente de la experiencia de la economía de Francisco. Saludos a todos. Saludos a todos los que nos acompañan por el Zoom en todos los idiomas. Soy María Elena y vivo en el sur de Brasil. En este momento en mi ciudad ya hace frío, no como en Qatar que hace mucho calor. Estoy feliz de compartir este paso también de haber escuchado la experiencia de Unitur. Lo que puedo compartir rápidamente, cómo estamos intentando caminar con la economía de comunión en Brasil. Por grande también programa que el Papa Francisco lanzó a todo el mundo con esa convocatoria que muchos conocerán de la economía Francisco a nivel global. Y también existe una asociación por la economía de comunión en Brasil para movilizar a los distintos actores, empresas, emprendedores, a los proyectos de la economía de comunicación de Brasil. Están haciendo un esfuerzo muy significativo para contactar otros movimientos y organizaciones. Eso ya se estaba produciendo antes de la economía Francisco, pero a partir de la economía Francisco se puso como una prioridad de actuación para poder realizar cambios a nivel de sistema, porque era necesario que la economía de comunión actuase estratégicamente junto con otros movimientos y organizaciones. Entonces, conociendo esta economía de nuevos movimientos y organizaciones, nos hemos encontrado con personas maravillosas, con un trabajo muy sólido, muy genuino, muy auténtico en el campo de los cambios culturales que la economía necesita para transformarse en esto que todos soñamos. Y algo muy interesante de lo de caminar con otros actores es cuánto cada movimiento o organización tiene su estrategia y su vocación. Por lo tanto, si trabajamos juntos, es como ir enriqueciéndonos mutuamente y ofreciendo distintas contribuciones o respuestas a los problemas tan variados que nos presenta hoy la sociedad. Hoy trabajamos muy fuerte con Sistema B, Instituto de Organización Empresarial, y con otras organizaciones más regionales. Artemisa, que es un acelerador de negocios de impacto. Y tenemos con ellos también varias sinergias
con todos estos actores. Lo que percibimos es que todavía estamos aprendiendo a trabajar en sinergias juntos, porque es un desafío, pero un desafío muy necesario y fructífero, porque esto nos permite identificarnos con una causa común. Digamos que la economía de Francisco nos está permitiendo movilizarnos a nivel global. Francisco es un papa latino, es un papa muy querido en Brasil, y cuando él habla, cuando él habla, se nota también la historia de un papa latino, y él toca muchos liderazgos y ha movilizado realmente la economía de comunión, nos ha dado una visibilización que no teníamos antes. Así que es una experiencia muy positiva y estamos trabajando con los líderes de estos otros movimientos para poder construir una estrategia a nivel nacional, con grupos de trabajo, también de políticas públicas, con lo cual aprendemos mucho en todo este contexto. Y ya terminando, vemos que la economía de comunión ha aumentado mucho el conocimiento de la economía de comunión, y también con el tema del marketing digital, porque muchos encuentran economía de comunión gracias a Google como un movimiento vinculado a negocios de impacto social. Y entonces nos contactan qué es lo que ustedes hacen. Casi cada semana recibimos contactos de personas interesadas y es una sorpresa que tenemos que trabajar con posicionamiento civil, con estrategia de posicionamiento civil. Y también ha aumentado el 20% los miembros de la Asociación de Economía y Comunión. Por lo tanto, el marketing digital hay que defender, aprender, y tenemos que aprender a ofrecer nuestra propuesta de valor. Y también encantar a las personas por lo que hacemos. Y eso no supone un problema, no nos tiene que avergonzar ni sentirnos tímidos. Así que estamos contentos porque constatamos esta fase, este momento de crecimiento como economía y comunión a nivel Brasil. Y Armando ha vuelto a conectarse, quizá puede responder la pregunta. Gracias por la oportunidad que me han dado. Obrigado, Armando. Na verdade, temos duas perguntas, né? Talvez a gente pudesse começar com aquela pergunta que o Eric fez para o Diego sobre como se dividem os lucros, né? Não sei, talvez tenha aquela retoma la pregunta sobre cómo se dividen los beneficios en la empresa, esta vez de Armando Tornelli. La riqueza. No se escucha bien. No se escucha bien. Tiene un problema técnico, a ver si lo solucionan. Tem um íconezinho do mundo, um globozinho embaixo dele. Mundo, certo? Aí você escolhe português. Português, de novo. Obrigado. Estou falando novamente na minha língua agora. Agora sim. Não, eu dizia que Chiara nos ensinou algo falado, importante, e ela foi extremamente reta e direta. É a comunhão. E ela nos deu algumas diretrizes, ela nos deu alguns caminhos para a comunhão. A prática nos mostra
que, de fato, na economia de comunhão, o que vale é viver a comunhão. Porém, a comunhão, ela pode ser entendida de vários modos, não é? Eu, no que diz respeito à comunhão propriamente dita dos lucros, Retomo, está explicando que Chiara dio algunas bases para vivir esa comunión en las empresas de economía de comunión. Por lo tanto, nosotros tenemos que demostrar, y yo honestamente lo puedo decir, si nosotros no demostramos cómo vivimos la comunión, nosotros no seremos empresarios de economía de comunión. Por lo tanto, tenemos que practicarlo para poder mostrarlo a otras personas. Nuestra experiencia fue ser lo más fiel posible en este aspecto. Por ejemplo, nosotros teníamos un beneficio bajo en ese momento, pero mi esposa, que también es socia de la empresa, nosotros decidimos poner dinero de nuestro bolsillo, porque en ese momento, porque pensábamos que si un año, por lo tanto, si en un año no había beneficio suficiente para dar a personas más pobres o para repartir con personas más necesitadas, nosotros hicimos esa experiencia en algunos años concretos de poner de nuestro bolsillo, ya no de la empresa porque el beneficio era bajo, pero vivir la comunión desde nuestro bolsillo. Porque nosotros, en teoría, siempre queremos dar cuando tenemos suceso, pero nosotros tenemos que aprender a dar lo que tenemos. Si tenemos excesos o muchos beneficios o no. Por lo tanto, aprender a ejercitar la comunión con muchos beneficios, con pocos beneficios o casi sin beneficios. ¿Cómo hacer comunión ese mes? Nosotros intentamos hacerlo mes a mes. Y después que nació APECON, la nueva empresa, lo hacemos anualmente. Y alguna vez se ajusta según las necesidades. Entonces, Chiara nos enseñó un camino, pero amplio, que después no quiere decir que después se encuentran medios o formas, medios para actuarlo en ese camino, para, según las necesidades de cada momento, poder actuar mejor y responder mejor. Yo no soy un estudiante, un investigador, no soy una persona universitaria, sino que soy una persona práctica, emprendedora. Pero yo pienso que en la economía de comunión y en todas las instancias que nosotros tenemos contacto, tenemos que siempre tener el coraje de decir que la economía de comunión es una nueva cultura y la comunión es su eje, su núcleo, más que entidades, iniciativas que trabajan para un impacto, para una iniciativa de impacto social. Yo entiendo particularmente que siempre tenemos que recordar y no perder de vista lo que nos diferencia. Y lo que nos diferencia es la comunión en todos los ámbitos, inclusive de tiempo. Estar disponible para ir a hablar a alguien, a escuchar a alguien, o incluso a hablar de la economía de comunión en un lugar, en otro. Para mí, alguna de las experiencias más hermosas de mi vida fue poder hablar a empresarios jóvenes sobre la economía de comunión.
Sí, y la economía de comunión es un discurso horizontal. Y la vida para mí es de emprendedor y para ustedes como investigadores. Perdón si me alargué. Podría hacer una... Porque lo que Armando ha dicho, tenemos que mejorar mucho esa división de los 3/3, a los pobres, a la empresa y a la formación de personas nuevas. Y también nosotros hay que compartir el tiempo, el trabajo y las competencias. Por ejemplo, una escuela en Santa Teresina, algunos emprendedores ayudan con unas becas para algunos que no logran pagar la beca entera. Después también tenemos emprendedores de Bahía que ellos hacen ascensores y hacen mucha comunión con proyectos en la periferia de esa ciudad. Y también en esa comunidad se pueden realizar muchas comuniones. Y eso también se le va a intentar dar como esa... Se le ha dado... Nosotros ya no usamos la palabra beneficios o lucro, porque muchas empresas no tienen lucro, pero como Armando dice, o no tienen beneficios. Pero nosotros estamos creciendo durante el tiempo de pandemia. Nosotros ha crecido un 30% en la comunión de las empresas, pero muchos de ellos no a partir de los beneficios de empresas, sino a partir de, de poner en comunión otras posibilidades, servicios. Nosotros hablamos de recursos y no tanto de beneficios. Y hay cosas que no tienen un valor financiero, pero que lo podemos valorar. Tiempo, horas de consultoría técnica. Nosotros tenemos personas que como consultores cobran el 30% menos y nosotros lo monetizamos y lo ponemos como comunión. Es decir, nosotros hemos tenido un incremento de la comunión de prácticamente el 40% en este año de pandemia y realmente estamos muy impactados con esto, cómo se ha dado esta realidad. Por lo tanto, creemos que la comunión es más fuerte que el instinto de supervivencia. Y la otra pregunta era sobre la corrupción. Yo hablo... Yo vivo en un país que no existe corrupción. ¿Por qué? Porque nosotros... No sé. Entonces, yo vivo en un país como Brasil, donde es uno de los países más poderosos del mundo y más desiguales del mundo, y mucho se debe a la corrupción. Y por ejemplo, en mi actividad, la corrupción no existe, porque si usted se comporta Você automaticamente usted automáticamente ya queda descartado para algunas acciones.
digamos que nuestra forma de movernos empresarial hace que directamente no se presenten este tipo de oportunidades, porque para establecer la corrupción hace falta un corrupto y un corruptor, o sea, dos personas corruptas que se encuentran. O sea, es decir, alguien que va buscando la corrupción, dos personas que lo quieren hacer. En cambio, en nuestra cultura no está esa práctica. Y no es verdad que no es posible prosperar y crecer en este mundo para cualquier actividad sin ser corrupto. No es verdad, sí se puede crecer sin ser corruptos. También en las actividades públicas, en los concursos, incluso los que salen a veces en los medios de comunicación, la parte corrupta no es la mayoría de las personas, sino las que se colocan en el poder. Y así como en mi historia, 25 años de economía y comunión, existe también una legión de personas que buscan una cierta corrupción y por lo tanto hay también muchas personas y empresas que buscan funcionar así, pero viendo viendo la experiencia mía en Brasil, sí, hace falta un buen uso de recursos. Tenemos algunas preguntas para los tres, pero se está acabando el tiempo, se ha acabado. Agradecemos de corazón a Diego, Armando, María Elena por compartir esta vida que nos da realmente esperanza. Nosotros particularmente del curso de Management de Sofía para una economía civil y sustentable. Agradecemos de corazón y nos da fuerza para seguir en la investigación y de estudio. Y las preguntas que llegaron, ya haremos lo posible para hacérselas llegar y las puedan responder. Gracias también. Aprovecho para saludar a todos. Y también os recuerdo que nuestro próximo encuentro ya tiene fecha marcada, que iremos para África. Será el 13 de mayo. El 13 de mayo, si lo pueden poner ya en sus agendas. Y nos encontraremos a través de las redes sociales de Universidad Sofía y de Economía y Comunión. Agradezco de nuevo a todos. Que tengan un buen día. Quería dejar un mensaje final para los jóvenes, dice Armando. El señor Torne. A partir de mi experiencia, no podemos llamar a hacer un camino antes de recorrerlo. Por lo tanto, lo mejor es no detenernos al inicio, sino recorrer el camino. Y a medida que recorremos el camino, encontraremos la belleza también de este camino. Y gracias a la economía de comunión. Gracias, Armando. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima. Hasta pronto.